¿No sabes qué hacer? ¿Estás confundido con tu vida? Aprende con los pastores Jimmy y Aida de Cornejo a dar respuestas claras a los problemas de la vida en Códigos de Vida. Edifica familias, un legado de amor. Hemos estado hablando acerca de la honra que se tiene que dar a Dios y de las consecuencias aún de no tratarlo santo con respeto y con honor. Yo creo que todo tiene que ver con nuestro concepto de Dios. Le pregunto a usted, ¿cuál es tu concepto de Dios? Pregúntese, ¿cuál es el concepto que usted tiene acerca de Dios? ¿Cómo usted lo mira a Dios? ¿Cómo usted lo percibe a Dios? Porque de eso dependerá siempre cuánta honra o cuánto honor usted le quiera dar a Él. El asunto es que lo hemos humanizado demasiado. Por eso el canto de Jesús Adrián Romero, no es como yo. Cada vez que yo escucho ese canto yo me quebranto, porque a veces lo humanizamos de tal manera que lo hacemos como aún el anciano de Díaz o el flaco de arriba, o lo tenemos en una estatuilla o en una foto, una estampa, y consideramos que eso es Dios. Como no lo logramos captar, como no lo podemos ver, comenzamos a tener nuestra propia idea de quién es y cómo es Dios. Pero mientras yo miraba, yo puedo decirle claro, Dios es el creador del universo, de todo lo que tenemos. Todo lo preparó Dios, nos hizo, somos tan perfectamente diseñados por Dios. Es increíble la obra de las manos de Dios, cómo hace cada cosa con cada detalle. Cuando miras el mundo animal, los insectos, el mar, todas las cosas, cómo funcionan, cómo funciona la tierra en el eje, cómo se mueven los satélites y todo lo que está alrededor del universo. Y uno dice, wow, no deja uno de maravillarse. ¿Cuánto más grande es Dios que lo hizo? Pero no tenemos el concepto correcto y respetamos las cosas de Dios porque no tenemos un concepto claro de Dios. En la llamada edad de la razón hubo un cambio en el pensamiento humano, un cambio filosófico muy profundo que afecta todo lo que nosotros hacemos y la forma en que pensamos y actuamos hasta el día de hoy. Antes Dios era el centro y el ser humano dependía de Él. Hoy las cosas cambiaron. El centro de la naturaleza es el hombre y Dios gira alrededor del hombre. Dios hace las cosas que el hombre necesita. Dios hace esto de aquí, Dios hace el otro de acá. Y esa es aún nuestra oración. Jesús dijo, cuando oremos, hágase tu voluntad. No es así nuestra oración. Nuestra oración ahora es, Señor, yo necesito esto. Es mi concepto de Dios. A veces, el otro día me sentí avergonzado. Estaba apurado y le dije a Dios, por favor, envíame rápido un carro. Y yo dije, wow, ¿cuál es mi concepto de Dios? Porque he oído muchas veces a muchos que yo sé que Dios sabe, pero Dios conoce las intenciones y los deseos de tu corazón y la necesidad que nosotros tenemos. Eso lo dijo el Señor. Pero es por el concepto que tenemos. Es como que Dios vive para que yo viva. Si nosotros vivimos es porque Él vive. Romanos en el capítulo 1 versículo 21 ha sido para mí un versículo que siempre me ha hecho pensar y me ha ayudado en situaciones aún difíciles, cuando me han hecho preguntas difíciles. Pero es sencillo ver Romanos capítulo 1 versículo 21. Por cuanto no le dieron las gracias ni lo glorificaron como a Dios. Es como que merecemos simplemente vivir. Es como que merecemos que nos paguen algo. Es como que merecemos comer o tener oxígeno. Es como que nos merecemos, punto. Es decirle al cielo, tengo mis derechos. Y eso me hace pensar en nuestro tipo de teología. Eso es lo que me hace pensar en el cristianismo del día de hoy. Un cristianismo que ha ido perdiendo valores, respetos.
porque es un concepto equivocado que tenemos de Dios. La Biblia relata varios encuentros con la divinidad, y uno de ellos, la del profeta Isaías. Isaías capítulo 6 y versículo 1, dice así, si usted me acompaña, Isaías capítulo 6, versículo 1: vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían los unos a los otros: Santo, Santo, Santo. Un día mi pastor me decía, el pastor Juan Ángel Castro: no es necesario decir una vez santo, sino por lo menos 3 veces: Santo, Santo, Santo es el Señor. Eso tiene que irse grabando en nuestro corazón, porque los ángeles del cielo que lo miran dicen: Santo, Santo, Santo. Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Vivo en un pueblo de gente mentirosa. Soy mentiroso y vivo alrededor de gente mentirosa. Es lo que está diciendo, de labios impuros, que hablan cosas a veces falsas o cosas profanas. Sin embargo, dice: he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cuántos podrían decir esto? Yo he visto la gloria de Dios. Isaías tuvo esa visión cuando murió el rey Usías. Y yo me pregunté: quizás hay alguna persona en tu vida que te está deteniendo para que tú puedas ver esa gloria de Dios. Quizás estás tan centrado en algo o en alguien que tú no puedes ver esa gloria. Algo tiene que morir en tu vida para poderlo ver. Nosotros necesitamos que algo suceda en nuestra vida. No hay precio de ganga para una verdadera renovación espiritual. Si solo quieres ser sabio y santificado para tu propia satisfacción, no podrás ver jamás la gloria de Dios en toda su magnitud, porque Él pesa las intenciones de tu corazón. Pero Isaías, él estuvo dispuesto a pagar el precio y pudo tener una visión en 3 dimensiones. Escúcheme bien esto, porque es lo que acabamos de leer. En 3 dimensiones. No solamente vio a Dios y su santidad, sino que también se vio a sí mismo y también vio el pueblo que lo rodeaba. Tuvo una visión de altura. Vio al Señor sobre un trono alto y sublime. Una visión de profundidad. Se miró hacia adentro. Yo no soy tan puro, yo no soy santo. ¿Cómo yo voy a ver al Señor? Soy hombre de labios impuros. Se miró a su condición humana. Pero también vio una visión de anchura, vio al mundo. Yo siento que es fundamental que volvamos a tener el concepto correcto de quién es Dios. No escuche lo que el mundo diga, comience a crear a través de la palabra el concepto correcto de quién es Dios, que merece el honor, toda la honra, toda la santidad. Isaías tuvo esa visión de la santidad de Dios. ¿Cómo necesitamos tener esa visión del día de hoy? ¿Cómo necesita nuestra generación? Pero también fue una visión de humillación. Yo soy impuro. Es que estar en su presencia. Yo no sé si usted ha estado en la presencia cuando estamos orando, metidos en el cuarto, y de repente, ese de repente de la presencia de Dios. Yo no sé cuántos han experimentado ese momento que Dios entra en tu habitación. Alguien lo ha experimentado. No lo puedes ver, solamente esa presencia.
Hermano, créame que los momentos que yo he llorado no ha sido por muertes de familiares que amo, sino en esa presencia, hasta con hipos, hermano. Nunca he llorado así, sino solamente en su presencia, porque no puedes contener. Cuando la presencia de Dios entra a tu habitación, la primera cosa que descubres es toda tu impureza. Haga de cuenta que usted está en un cuarto oscuro, bien oscuro, no hay nada de luz, es tinieblas. Y de repente le prenden reflectores. ¿Qué pasa? En la madrugada prendo el iPad a veces a estudiar para no molestar, pongo en lo más mínimo y me hace llorar, lo más mínimo del resplandor del iPad, hasta acostumbrarme. ¿Sabe? Esa presencia nos deja ciegos, pero nos muestra quién somos. Y muchos no lo buscan a Dios por esa razón. Pero es maravilloso encontrarse con el Señor, porque Él dijo que debemos clamar a Él. Y que cuando clamamos de la forma correcta, no importa esa impureza, como nos presentamos, Él nos limpia, porque hay un deseo en el corazón de ser limpios. Tenemos que reconocer lo que en verdad somos. Y Él dice: ay de mí, yo debería pensar: ay de mí, Dios, que soy falto de oración. Ay de mí, Señor, que no tengo un tiempo con Dios todos los días. Quizás esa debe ser nuestra confesión. Reconocer quiénes somos delante de Dios. No sirve llamar al pecado con algún otro nombre, cambiar nuestros pecados. Déjeme explicarle. Aquella persona que dice, aquella persona sí que tiene, a veces decimos nosotros hablando de alguien, esa persona sí que tiene el genio diabólico, ¿no? El mío es solo justa indignación por ciertas cosas. O decimos, ella es intratable. Mi irritabilidad es solo un caso de nervios. Él es codicioso. Yo no hago sino solamente extender mi negocio. Él es terco. Yo soy solamente un hombre de convicciones. Ella es orgullosa. Yo no hago más que tener buen gusto por las cosas y los objetos. Es como miramos a los demás, cómo medimos a los demás. Se ha dado cuenta continuamente que nosotros tratamos de presentarnos siempre sin culpa. Lo que tú haces está mal, lo que yo hago está bien. Y eso jamás nos va a permitir estar en su presencia, porque es lo mismo que hizo Adán en el huerto: la mujer que tú me diste, Señor. No alcanzamos a ver y tenemos que pedirle. Me gusta cómo es el corazón de David, porque David dice: mira lo que hay dentro de mí y muéstrame. Quiero caminar un camino correcto. Muestra lo que hay en mí, Señor. Eso es lo correcto, eso es lo que deberíamos decir de rodillas todos los días: Señor, yo sé que pequé, yo sé que hice esto, pero aún hay cosas que necesito conocerme más, porque hay cosas profundas dentro de mí que todavía no las conozco. Revélamelas, porque no quiero cometer ese pecado. Necesitamos anhelar. ¿Sabe? Yo sé que hay excusa para todo si nos proponemos. Pero ese ay de mí es una frase de confesión. Pero no hay, hermanos, departamentos impuros en nuestra mente. No tenemos esqueletos guardados en los estantes de nuestros corazones. Cosas guardadas en tu mente, cosas que no las quieres tocar. Señor, limpia todo, pero déjame esto que me agrada. Los adultos podemos esconder ciertas cosas, pero a veces le decimos a Dios: deja esa área de mi vida, porque realmente eso es lo único que yo hago. Alguien me dijo un día, un cristiano, le dije: ¿por qué ves novelas? Porque es lo único que hago, me dijo. Pero realmente eso, hermanos, las novelas, si usted ve, son pornografía. Estaba sentado mirando el CNN en México,
Y entre las propagandas, una nueva película o una novela mexicana de las propagandas, hermanos, desnudas, realmente sexo cada vez más agresivo. Y uno tiene que preguntarse qué está pasando en el pueblo de Dios. Porque decimos, el mundo, los gobernantes son la gente. No, la iglesia no está dando la honra suficiente a Dios. Tenemos que tener desesperación en nuestro corazón por lo que sucede. Cada vez que vamos a la presencia de Dios, vemos cómo el mundo tiene necesidad de que sea predicado el Señor en el corazón de ellos. Les decía, en Brasil eran unas 2,000 personas. Había mucha gente en esa iglesia. Y yo le dije, yo no sé cuántos millones de brasileños hay. Habrá 200 millones o más. Pero dije, pero en ustedes se podrá marcar un cambio. Porque si yo voy a un país, hermanos, quizás le predico a 100, a 500, a 1,000, a 2,000. Pero por lo menos a alguien se lo digo. Con desesperación. Estas son las palabras de David. Escudríllame, Dios, y conoce mi corazón. El encuentro de Jesús con aquel ciego, le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice, quiero ver. Muchos de nosotros estamos ciegos y necesitamos decirle a Dios, Dios, yo quiero ver. Yo necesito ver lo que está sucediendo. No podemos seguirnos lamentando de lo que pasa. Qué pena, porque aquí no pasa, pero va a pasar. Si no tomamos una decisión de cambio, de predicar a la gente que nos rodea, de hablarles no de legalismo, de hablarles del amor de Cristo. No todos hemos tenido esa visión de Isaías. Ese reconocimiento de Isaías en Isaías 6:6 dice, entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Era tan santo que tomó unas tenazas del carbón y dice, y le puso en la boca. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Una visión tremenda de lo que Dios hace cuando nosotros decimos, Señor, reconocemos, ay de mí, estoy muerto por el pecado que tengo. Y entonces sí podemos ver lo mismo, el mismo carbón. Ese carbón encendido no es otra cosa que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia, que nos purifica. ¿A quiénes? A los que de corazón arrepentido y Señor, yo te honro a ti, te pido perdón, ay de mí, Señor. Pero no llegamos al altar de Dios. Muchas veces yo veo, hermanos, que muchos llegan a la iglesia y llegan al altar de Dios. De veras que llegan con un arrepentimiento, con lágrimas en los ojos. Pero se podría determinar dos causas por las lágrimas en los ojos: arrepentimiento profundo por su presencia, o porque el tipo se fue, o porque la mamá se está muriendo, porque no hay cómo pagar las deudas y se quebrantan. Pero es por lo que me está molestando, no nada más alrededor en mi mundo real, en mi mundo físico, pero no en mi mundo espiritual, que me está afectando porque realmente soy indigno de estar en su presencia. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Hay tanto, hermanos, que enseñar sobre este tema. Me da pena tener que salirme del tema de la honra, porque realmente el pueblo de Dios tiene que aprender a honrar a Dios. Isaías 6:8 nos habla de escuchar conversaciones del cielo y dar respuesta a los deseos de Dios. Isaías escuchó esta conversación, dice Isaías 6:8. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y pudo responder a Dios, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántas veces vivimos tan equivocados haciendo las cosas a nuestra manera? Porque no entramos a escuchar en la presencia de Dios su voz. Y tomamos decisiones equivocadas.
Nos metemos con chicos o chicas que Dios no nos ha pedido que lo hagamos, en trabajos que no teníamos que meternos, en ciudades, países que no debíamos llegar, en situaciones aún violentas que nos metemos porque no consultamos, porque no entramos al lugar secreto. En el lugar secreto es donde tú escuchas la voz de Dios. Por eso que Isaías, en esa visión, en la presencia de Dios, logró escuchar lo que el cielo decía. Y ahí estaba Jesús diciendo: envíame a mí, yo iré. Que el Padre pensó y dijo: ¿a quién enviaré? Y Jesús estaba ahí diciendo: envíame a mí. ¿Sabe? Nos podemos poner románticos cuando hablamos de misiones. Solamente basta tocar unas pocas canciones, mostrar unas cuantas fotos y la gente llora por ir a las misiones. Pero deberíamos tener esa carga en nuestro corazón para hacer misiones en nuestra propia casa, para hacer misiones alrededor de nuestro trabajo. Somos tan románticos: envíeme, pastor, a España, a Estados Unidos para la salvación. Otros más aventurados al África. Pero realmente estás haciendo misiones alrededor tuyo con la misma desesperación que hubo en Cristo Jesús por rescatarnos. Donde no hay visión, el pueblo perece. Donde no hay pasión, perece la iglesia. Aun cuando se vea llena hasta las puertas, es el Señor quien promueve y comisiona, así como comisionó a Isaías. Y un día me comisionó a mí. ¿Sabe? Me hubiera encantado tener la visión de Isaías. Me hubiera encantado tener la visión de Isaías del cielo. Pero no me dejó ver el cielo, me dejó ver el infierno. Realmente deberíamos mostrar más al pecador la visión del reino, la visión del cielo, mostrar realmente cómo es el cielo. Yo no puedo mostrar realmente, solamente la palabra de Dios nos dice cómo es el cielo. Pero Dios me llevó por unos segundos, unos milésimas de segundo realmente, porque eso fue lo que Él me dijo cuando fui transportado por un momento al infierno. Y vi la desesperación. No solo vi la desesperación, yo pegué un grito. Estaba despierto, sentado en mi cama. Puedo decir como el apóstol Pablo: no sé si en este cuerpo o fuera de este cuerpo es real. Simplemente es un momento, son segundos. Para mí fue una eternidad. El Señor me dijo que eran milésimas de segundo, que mi cuerpo, mi corazón no hubiera resistido. Y esa ausencia de Dios es terrible. Nosotros no hemos sentido la ausencia de Dios porque Dios está en todo lugar. Él pone el color a la vida realmente. Todo lo que tú ves, ese color es Dios. La ausencia de Dios te hace ver sin color, un color gris, oscuro, horrible, terrible. El sufrimiento lo puedes sentir. No ves cuerpos, no ves caras, una masa de tú sabes que hay gente ahí que está gritando eternamente. Es tan terrible eso de ahí, que yo le grité a Dios, le dije: ¿por qué? ¿Por qué? Pero el Señor me dijo: fueron milésimas de segundo, porque tu corazón no hubiera resistido. Un gran cristiano del siglo pasado, él decía que la visión del infierno le gustaría presentar a todo su ejército una vez que haya terminado y culminado todo su entrenamiento. Antes de la guerra, mostrarles el infierno. ¿Sabe por qué? Porque muchos soldados van a morir y necesitan saber para dónde van a caminar. Si se podría mostrar. Cuando yo le grité al Señor, asustado como un niño, le dije: ¿por qué? Él me dijo: para que tengas pasión por los perdidos. No fue la misma pasión que trajo a Jesús a la cruz, que sin importarle ser Dios, hacerse hombre en esa condición nuestra y ser escupido por hombres, ser la burla de los hombres, simplemente para darnos la oportunidad de que no caminemos ese lugar y nosotros le damos la honra que Él merece. No entendemos. Este es el mensaje quizás más profundo que yo estoy predicando en esta iglesia. Porque usted nunca podrá decirle a Dios: es que yo no lo supe.
Termino con esto. Quien tiene un verdadero encuentro con la santidad de Dios, también tiene un verdadero encuentro con su incapacidad de lograr la salvación. Cuando conoces a Dios, entonces y solo entonces comprenderás el plan de Dios y serás parte de un ejército de comisionados para llamar y buscar a los perdidos. Realmente los cristianos a veces tenemos que rogarles para que limpien la iglesia. ¿Cómo los vamos a enviar a predicar a las calles si aún las cosas de Dios no la amamos? ¿Cómo sentir el corazón de Dios realmente? Yo veo y le digo con tristeza, con profunda tristeza, estamos lejos de tener el corazón de Jesús. Realmente tenemos que decirle: Señor, ten piedad de nosotros. Porque todos los dones, todas las capacidades que Dios nos dio fue solamente para usarlas para nuestro beneficio y sacar un provecho personal. Jesús, teniéndolo todo, lo dejó todo por el horror de la muerte, por el horror de la vida separada con Dios, y todavía nos jactamos de quien nosotros somos. Pero cuando estás en la presencia de Dios, todo el orgullo de lo que tú eres te hace ver quién tú eres. Realmente cuando ves a Dios en su plenitud, te das cuenta quién eres y que necesitas la gracia y la misericordia del Señor para sostenernos en pie. ¿Qué pasa si hoy el Señor decide llamarte? Códigos de Vida edifica familias, un legado de amor.